Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Recordemos que en realidad son dos tomos, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Es un solo libro, pero recordemos que en aquel tiempo no tenían las posibilidades que tenemos hoy en día. Hoy podemos hacer un libro, pero con muchísimas páginas, ¿verdad? En aquel tiempo no. Hoy incluso ya casi ni utilizamos eso a través de los medios modernos que tenemos, la computadora y todas estas cosas, ¿verdad? Te entran todo lo que uno quiere dentro de estos archivos. Bueno, pero en fin, ubicándonos en esta situación, el primer libro y el segundo libro son dos tomos, podemos decir nosotros de esta manera, pero que está bien dividida. Las historias que encontramos aquí, una historia que llega hasta la historia de Saúl, cuando justamente muere este primer rey y luego comienza toda la historia de David. Ciertamente que se van entrecruzando un poco la historia de Saúl con la historia de David hasta que David luego asumirá el trono con la muerte de Saúl y también con la muerte de su hijo Jonatán. Vamos a iniciar con este capítulo 8, porque aquí son los comienzos de la monarquía justamente, y comienza con el reinado de Shaul, decíamos nosotros en el curso bíblico anterior. Como un archivo, Baiba peñan de yaro esa caseñan de hamba esa pañan de ave y paya buruañan de coepe hamba esa paña muy ana ave peñan de roga pupe peñan de netame, en fin, dejarnos iluminar por la fuerza, por la gracia de Dios. Recordemos, queridos amigos, que la palabra de Dios está justamente llamándonos continuamente a una conversión interior. Y esto es lo que tenemos que procurar hacer. Ñamoinque peñan de punto v, ñamoinque peñan de acame, allá cuamba esa pa peñan de yara ñandene no ñande, ya pojanwa lleva peñan de cobe wija hoy potajaisa. Ñande yara me embaite mañande, ñande yara me ñande peñan de punto v, ñambojera, nosotros verá la inteligencia, ya cuamba mi janwa va para lo ponaja, va para lo bahía, eso es el discernimiento. Ya cuamba lo ponaja, ya cuamba lo bahía, discernir, japea. Primera característica de Pea, gracias al regalo maravilloso de Dios en la misma creación, así como somos nosotros, ¿verdad? Pero de ahí no basta también solamente discernir, saber lo que está bien y lo que está mal, sino que operar ireña de
ñamindu uimiana allí cuamín va pa peñe mg iñande. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Decisión quiere decir, queridos hermanos, en un momento yeicuamo o pañe imagina ñande lleva peñande ya no debe allí bueno she pea la yapona pea se ayapono peñande ya lo lleva haisanye catuete ayapota betenita pepona anguajeta peñande ya lo hipota haisa pesereco ewi. Esto sería entonces el tomar la decisión, y para eso está la libertad. Esa es la libertad, queridos amigos. Y luego de la libertad también no basta solamente en decidir y tomar decisiones en la vida, para la yapota ayepa. Y catuña de ella sí se pe ayapota, pero pimba de mongüey. Y por eso viene entonces el tercer elemento, que es una gracia maravillosa de Dios, y esa es la voluntad. Voluntaña de ella mujer entonces a una vez que tomamos una decisión, ya pues allá pañamongu es ñamo pununi peñan de cobe ñamo pununi peñan de ella po van a peñan de yara yiru haisha ñande hañande ko yei imagina pues a pearire ñande ña ya yesi pona llevas a pearire ya yesi ire ko angañe puruña mongu. Y esa es la voluntad. Y por último, queridos amigos, ani que ñandere saray, que todo esto solamente sucede si hay en nosotros la capacidad de amar. Ya juana beñande yepo upeña temante la que todo mongu beñande reco es a pesamante beñande ñañe kwa eta a pesamante beñande ya poda beñande yara yerura ñande. ¿Por qué? Porque amamos la vida, amamos a los demás, amamos la comunidad, amamos todo lo que está alrededor nuestro. Bueno, queridos amigos, vamos a reflexionar, ¿verdad? Aquí justamente lo que hemos iniciado ya con nuestro estudio, el estudio sobre el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8. Vamos a seguir desde el versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne. Ahora danos un rey para que nos gobierne. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Entre los astros que están
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Serenidad y disponibilidad para ser artesanos de paz. Este es el doble deseo del Santo Padre a los trabajadores del Vaticano y sus familias durante el tradicional encuentro de Navidad en el Aula Pablo VI. Queremos dar las gracias porque hemos podido volver al trabajo y también porque hemos podido superar algunos problemas más o menos importantes que surgieron durante el periodo más difícil. Otro augurio que expresó el Papa Francisco fue el de la serenidad, ya que la larga etapa de la pandemia ha dejado huellas. Eppure nel cuore di Maria e Giuseppe c'era una serenità di fondo. En el corazón de María y de José subyacía una serenidad que venía de Dios y de la certeza de que estaban en su voluntad, de que la buscaban juntos en la oración y en el amor mutuo. Esto es lo que les deseo, que cada uno de ustedes tenga fe en Dios y que en sus familias exista la sencillez de confiar en su ayuda, de rezarle y darle gracias. Di pregarlo, di ringraziarlo. Francisco agradeció a los empleados vaticanos por su trabajo diario y también por su paciencia. E vi ringrazio per tutto quello che fate qui dentro, per il vostro lavoro. Y gracias por todo lo que hacen aquí, por su trabajo y también por su paciencia a veces, porque sé que hay situaciones en las que ejercitan la paciencia. Gracias por ello. Todos tenemos que seguir adelante con paciencia, con alegría, dando gracias al Señor que nos da esta gracia del trabajo, pero conservarlo y hacerlo también con dignidad. Gracias por esto. Gracias por lo que hacen aquí. Sin ustedes todo esto no seguiría adelante. Muchas gracias. Grazie di questo che voi fate qui dentro. Senza di voi questo non andrebbe. Grazie davvero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La joven Orquesta Sinfónica de Valladolid está formada por unos 80 jóvenes de entre 14 y 35 años. Llevaban 2 años intentando actuar en Roma, pero el COVID se lo impidió y finalmente han interpretado en la Ciudad Eterna un oratorio de Navidad compuesto durante la peor etapa de la pandemia. Aunque la obra ya se estrenó en 2020 en la Catedral de Valladolid y con un aforo muy limitado, esta Navidad pudieron tocarla a lo grande en San Lorenzo in Damaso acompañados del coro de la Basílica. Y el poderlo haber interpretado en modo reducido, en un momento distinto y distante, y poder hacerlo ahora en todo su esplendor, bueno, pues le da el alfa y el omega de lo que significa de alguna manera la presentación musical y las circunstancias que la cultura y el mundo en general hemos atravesado estos 2 años y medio. El compositor del oratorio considera que por haber sido escrito en plena pandemia es extraordinario. Le recuerda a otras piezas del pasado escritas también en contextos de guerra o epidemia. La obra era tan esperada que Isabel Celá, embajadora de España ante la Santa Sede, le recibió en la embajada y fue a verlos personalmente. El oratorio también ha llamado la atención del Papa Francisco, quien lo recibió en una audiencia general y les dio un mensaje. Nos dijo que era muy importante que la música estuviera presente, que quien ora y canta, ora 2 veces, esa famosa adagio de San Agustín, y nos deseó mucha suerte pidiéndonos que le mandáramos una grabación del concierto de hoy. En sus diferentes representaciones, este oratorio ha reunido a más de 240 músicos, aunque a Roma solo fueron 70, los mayores de esta orquesta. Uno de ellos es Alba Rodríguez, que comenzó a estudiar flauta travesera cuando tenía 8 años, pero dice que no tiene suficiente con dominar este instrumento. Es una cosa que los músicos no sabemos explicar, pero cuando terminas los 10 años, no puede faltar la música en tu vida. Entonces te apuntas a una orquesta, a una banda, necesitas seguir.
Y yo, aparte de tocar en la orquesta, empecé a estudiar el violonchelo porque necesitaba seguir aprendiendo música y con la música en mi vida. Su encuentro con el Papa le ha llenado de ánimo para seguir apostando por su amor a la música, aunque a lo que quiere dedicarse es al periodismo. Ya sabes que el Papa siempre se dirige a la juventud y nos anima a seguir creyendo y a seguir impulsando nuestro espíritu, y nos ha dicho que como jóvenes que somos, que lo hagamos a través de la música. En 2023, la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid cumple 20 años. Desde 2007 han actuado en Francia, Austria, Alemania, Suiza e Italia. Con su paso por Roma y su encuentro con el Papa, han tomado energías para todos los retos que tienen por delante. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. Solamente como introducción, tomó de las bases necesarias para continuar construyendo, sabiendo. Primero se reúnen todos los ancianos de Israel. Esto es una cuestión bastante interesante, ¿verdad? Es una cuestión sabia, Yashme. Aquí está la sofía, es decir, la sabiduría. Los ancianos que no tenían que aceptar líderes, obviamente, que no buscan a Dios de corazón, y al mismo tiempo que no eran aptos para liberar. Esto entonces nos llama a una conciencia, ¿verdad? Esto quiere decir un juzgar también. El documento de Medellín, mirá que estamos en 1969, cuando los obispos latinoamericanos se habían reunido, las conferencias episcopales, ¿verdad?, de toda América Latina. Qué interesante. Y habían reflexionado sobre la realidad latinoamericana. Y entonces ahí uno se da cuenta el problema principal y cómo verdaderamente el mal ataca por todas partes, ¿verdad? Y entonces se reflexionó de un aspecto muy social y de un compromiso social, porque recordemos que la Biblia se escribe para la sociedad, para la comunidad. Ñande en Guarango, ¿verdad? Lo escrito, lo que encontramos aquí no se escribe de una forma individualista, como muchas veces lastimosamente dentro de las corrientes protestantes, sobre todo, es un cristianismo supuestamente, que yo no le llamaría cristianismo, porque el cristianismo jamás se encerraría en una salvación simplemente personal. Yo y Dios, tu único Salvador, y no solamente mi único Salvador personal, mi Salvador personal. Entonces recordemos, queridos hermanos, que de por sí el cristianismo es católico, porque católico quiere decir universal, entero, betea, benguanayeb. Andicatuñan de ñambotu, beñan de yarañe, xenguana, xe, y coponamí, ese añe boemoy, se ya pomoipea, se ofrece suepea. Esa es una religión intimista, y a eso se le llama la religión baja, donde cada uno dentro de su egoísmo solamente piensa y dice Dios para mí, y que a los otros le coma michi, ya es de llevar. No, pero ahí por ahí, porque quiere decir que nosotros no estamos entrando y tampoco nos hemos imbuido totalmente en el conocimiento de lo que es la propuesta del Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, nos habla de una comunidad. Es una comunidad preocupada por el hermano, una comunidad preocupada por la misma comunidad, por la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos, y este tiene que ser el termómetro para cada uno de nosotros para darnos cuenta si vivimos como auténticos cristianos. ¿Saben cuál es nuestro termómetro? Cuando nosotros nos preocupamos por los demás,
cuando nosotros nos estamos preocupando por las otras personas, cuando nosotros, queridos amigos, entonces estamos mirando las necesidades del mundo, de la sociedad, de las familias, cómo nosotros estamos viviendo. Ciertamente que dentro de ese mundo y de esa sociedad y de esa comunidad estamos también nosotros, ¿verdad? En la medida en que la comunidad vive bien, en la medida en que la comunidad está cumpliendo, ¿verdad?, con los mandamientos de Dios, así como Dios quiere, lo que Dios nos ha regalado, ciertamente que nosotros también vamos yendo hacia adelante, vamos progresando, vamos viviendo mejor. Y esta es la idea principal, este es el mensaje principal de todo lo que la humanidad viene reflexionando, viene pensando, y desde aquí surge entonces esta sofía, esta sabiduría, este pensamiento profundo, pero mirado desde Dios. Y a eso le llamamos religión, religarnos a nuestra esencia, religarnos a nuestra propia ontología. Ontología, vea que es palabra un poquitito difícil la lleva, pero vea que dice inape ñande be ñande pe tu ube ya huera jaina ñande ya hipotaba. En síntesis, ya es ñande ba la reuse, llevan ba el bala ya use, ba el bala ya hipotaba moto bala ya guata señaina, ¿verdad? El aspecto ontológico de buscar la felicidad, de buscar lo que nos conviene, pero no solamente nos conviene en una forma egoísta y egocéntrica, sino que es justamente lo que nos conviene a todos como comunidad para que esto sea verdaderamente un paraíso que florezca, un paraíso terrenal. Bueno, volvemos enseguida, queridos amigos, con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad, tiempo de dar amor
partir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Llega la Navidad, es tiempo de llevar un mensaje de paz. Los ángeles anuncian que ha nacido ya el Salvador de la humanidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya. Ha llegado a la tierra la paz. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Ha nacido Jesús, aleluya. Ha llegado a la tierra la paz. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Feliz Navidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyara Ñe'e TV. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, sonando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, ah, ah, ah. Es Navidad, ah, ah, ah. Ven, 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 no tardes Jesús.
ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, ven, ven que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy, queridos amigos, ya estamos en este tiempo de Navidad, nacimiento. Coama yarecoma, jinape mitaña de abutebe, lleva yarecoma, peñan de recoebe, yarecoma la ñane comunidad. Peatiguazú, ñande jinape Peatiguazú, la iglesia, que somos responsables de llevar adelante este nacimiento y esta presencia de Dios. Ñande hoy geta, yaguerosapucay, ñajenoi, hayayerure, ñañe pomoy, ñañesu, peñande yarare nonde, gatu hanguan show, ñande abutebe, auma gatu, hoima gatu ñande en diejina, coanga ñamonga cuana. Y eso es lo que encontramos aquí desde esta primera lectura y también con esta gran fiesta del primer mártir, San Esteban. Queridos amigos, al celebrar al primer mártir, San Esteban, tenemos que recordar que nosotros estamos diciendo, el Señor nació en medio de nosotros, esa gran luz que ha llegado, pero que nosotros ahora somos capaces, así como San Esteban, de dar la vida por este Evangelio, de luchar por esta propuesta que vino en medio de nosotros, que nosotros mismos habíamos pedido que venga a la comunidad. Hechos de los Apóstoles, en aquellos días, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Y así continúa esta historia tan interesante del primer mártir, así como Cristo, que ayer, Navidad, vino Dios mismo a encarnarse en medio de nosotros. Coanga, ya veré como el primer testimonio del cristiano que es capaz de dar la vida por Cristo. Ay, yo ya viendo ahí por acá ese. Oye, bueno, y cuaya lleva. Oñora y no sé, y hoy en día. Comenzaban a discutir, buscaban argumentos. Yo les daré la palabra necesaria para que ustedes puedan predicar, decir lo que es la verdad. Y a gente que no vea, lleva.
Allá que na peñandere cobe peñandera pe, ñajendu que na peñandillaro yurera ñandeja pecha que na yeyapo. Nada nos hará frente cuando le tenemos a Cristo. Pero atención, queridos hermanos, somos nosotros mismos que somos capaces entonces de vivir hasta las últimas consecuencias estas verdades que el Señor nos trae con su nacimiento, estas verdades que el Señor nos trae con su encarnación. Y por eso, bajo este modelo y este ejemplo tan lindo de San Esteban, hoy la propuesta del Señor es llamarnos una vez más a ser auténticos, a estar bien fuertes en nuestra fe, si es posible incluso llegar hasta lo último, como San Esteban, el martirio. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios, lo que el Señor nos va regalando, lo que el Señor nos va dando y lo que el Señor nos está diciendo en el día a día. Estamos leyendo el primer libro de Samuel y aquí aparecía y decía que los ancianos, ¿verdad? En el versículo 4, se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Primero al reunirse, oye, esa cuay, peñe, pues una vez íbamos a ir cuayante. Baisha guaygo con andera escuela con angon do yapo y landere yapo con ango mamina. Justamente están buscando solamente sus intereses, queridos amigos. Es tan real esto. Entonces, por eso que la palabra de Dios siempre nos ilumina a todos, porque como upona ñandea y ponango ñandea lleva, vea con ñande, con tanta libertad y con tanto amor y con tanto cariño, entonces tenemos que transmitir estos valores y estos principios, porque estamos mirando desde Dios, estamos mirando de nuestro Creador, estamos mirando y buscando lo elemental y lo fundamental que Dios, Ñandeyara lleva, y botá, ñande en guaná, ñanderogapupe en guaná, ñandenetame en guaná lleva. Hay tantas situaciones, ¿verdad?, tan difíciles que nosotros parece que no podemos ir adelante. Y justamente porque somos muy egoístas, nos encerramos en nosotros mismos, buscamos simplemente nuestro provecho. Y miren lo que dice, se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Y nos está diciendo porque sus hijos, el primero se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos, a Pebelaña Genduponana, allá esa Ponana, y por eso es que los ancianos, los presbíteros se reúnen y van junto a Samuel. Y en realidad se van para denunciar, para decir que las cosas no funcionan. Se dejaron llevar por el afán del lucro. Se dejaron llevar por el afán del lucro. Ellos tenían una misión demasiado importante con respecto a la comunidad. Es decir, la comunidad. Cuando alguien se pone como tendotá o a alguien se le pone como tendotá, va erendere y me upepe va erende, upepe Ñandeyara no irá cae. Qué importante que es esto, queridos amigos. Aquí entonces dice que ellos se dejan llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Dos cosas importantes. Primero, el dinero, el lucro. Entonces, aprovecharse de la comunidad. Peñandeyara con Ñamoyu Pebejina, es decir, a la comunidad. No es tan bien, porque algunas veces cuando yo digo Peñandera Pichacuera Peñuana, muchos piensan, pero de una forma egoísta también. Sí, ya putimo, más vela putimo, jaumi o taser, umi ascendie, umi ya puedo la sea, ¿verdad? Entonces estamos esclavizando
y muchos se mueven simplemente de una manera y totalmente dependiente, ¿verdad?, de quien es, entre comillas, su jefe, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos llama a una libertad total. La independencia, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene que tener en su libertad, en su inteligencia, en su voluntad, en su capacidad de amar. Tenemos que vivir en una libertad total. Pero sin embargo, nosotros muchos, y lastimosamente, porque después viene la segunda parte, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Este es el momento en que ellos se reúnen, ¿verdad?, porque ven que se está pervirtiendo el derecho. La corrupción, nosotros le llamamos hoy en día, cuando hay corrupción y comenzamos a pervertir el derecho, quiere decir que nosotros comenzamos a encaminar y hacemos lo que nosotros queremos, como nosotros queremos. Y esto es lo negativo, esto es lo feo, queridos amigos. Porque pervertir el derecho significa que nosotros ya estamos abusando contra estas leyes mismas que Dios nos ha regalado. Por eso es el mal, por eso es pecado, decimos nosotros. Porque libremente, voluntariamente, nosotros maquinamos y comenzamos a delinquir. Esta es una delincuencia, ¿verdad?, el pervertir el derecho. ¿Y por qué estamos pervirtiendo el derecho? Y porque estamos buscando nuestros intereses. Y eso es lo que están haciendo aquí, ¿verdad?, los hijos de Samuel, uno que se llamaba Joel y el otro Abías, nos siguieron sus pasos, nos enduía llevando ella y peitu acuera para lo llevó a Samuel, estaba ahí por ella para llevar a la comunidad. Oye, allá es tan ya por mí, ¿verdad?, en el sentido del seguimiento de Dios. Pero como continuación, sin embargo, lo único que traemos es perversión y sobre todo perversión del derecho. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyara Ñe'e TV. Cuanto a la juventud, hay también muchos jóvenes en el barrio. Muchísimos jóvenes. Sí. Y como siempre, lastimosamente, la droga es la llaga peor que se quiere llevar a los jóvenes. Y entonces el tentativo es darle una propuesta diferente, seria y válida, que es Jesucristo. Claro. No hay otra solución. Claro. Entonces nuestro deseo es siempre y solo proponer y llevar a Jesucristo. A todos, a los niños, a los jóvenes y a las familias. Y quien encuentra a Jesucristo... Claro. Y hermana, ¿cuántas comunidades religiosas están trabajando en esa parroquia? ¿Un párroco, un sacerdote? ¿Cuántas hermanas? Bueno, realmente estamos poquitos, porque está un párroco, que es a la vez también párroco de la penitenciaría. Entonces vive ahí, pero no puede estar así todos los días, digamos, al servicio. Entiendo. Porque tiene que... Atender también la penitenciaría. Sí. Y después, actualmente como hermana estoy yo y 2 jóvenes en formación. Entiendo. Pero ahí a tiempo lleno, digamos, viviendo ahí. Sí.
Bueno, nosotros también prometemos que como Ñande Yarañé iremos a visitarle. Ojalá. Para tener incluso los programas en vivo desde ahí, ¿verdad? Ojalá. Hasta ahora todavía no tenemos los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, para poder movernos o hacer transmisión en directo desde allá, ¿verdad? Estamos haciendo aquí de nuestra planta, de nuestro canal, aquí que también con mucha bondad, generosidad nos dan los caballeros de la Orden de Malta, ¿verdad? Y estamos aquí de este lugar transmitiendo nosotros. Y yo también, Padre Cabañas, quería aprovechar para agradecer unos amigos que nos permitieron, como usted dice, de tener estos pocos recursos iniciales que son fundamentales para poder empezar, ¿no? Y quería agradecerle al señor Atilio y a todos los que integran el grupo de la Asociación de Camisano, que son de Italia y que nos dieron una ayuda para lo básico, empezar a comprar la carpeta, hacer el chaleco, unas cuantas cosas que nos permitieron simplemente las fotocopias, o sea, cosas que son necesarias para empezar con un coro. Exacto. Hermana, ¿y cómo nosotros, es decir, a través de Ñande Yarañé, ahora estamos haciendo conocer muchas personas que están escuchando, que están viendo, y este es el mejor regalo de Navidad? Pero, ¿cómo hacer para ayudar al trabajo que ustedes están haciendo en ese lugar? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Bueno, seguramente nuestro párroco. Actualmente es el padre Eugenio Valdés. Y con él y con el Consejo Pastoral, con la gente, realmente sería buena cosa ayudar el barrio a que sea conocido por lo bueno también. Claro, hay muchas necesidades, pero ir más bien a las personas que no son prepotentes, no gritan, sino que tienen, o sea, que realmente no tienen voz o están muy discretamente en su necesidad. Llegar a ellos, a lo que realmente no tienen la fuerza de gritar, o como dice el Evangelio, no tienen a nadie que le meta, que le acerque a la piscina para el milagro. Ese tipo de ayuda, y realmente a los que no tienen voz. Entiendo. Y agradezco también a la señora María Inés Kent y a la señora María Cristina, porque esas son estas personas que así en silencio siempre, pero son las que acompañan, crean la ocasión para que los que no tienen voz puedan. Ellas nos acercaron a Ñande Yarañé. En serio. Y le quiero agradecer públicamente, lo merece. Bueno, nosotros también nos comprometemos así con el canal Ñande Yarañé, con toda la fundación también, que estamos caminando de a poquito, de igual manera, pero con este gran deseo de hacer conocer siempre las cosas lindas, las cosas que se están haciendo. Porque ahora tenemos a Naila, que tiene que tener una operación. Y estamos esperando, o sea, ojalá que todo el pedido que la familia está haciendo para que se pueda tener esta ayuda, que la escuchen. Así que también solo por ella, hoy, esperamos que el Señor use también de eso. Claro que sí, yo pienso que así. No sé si los de ahí del control están mostrando a esta niña que aquí nos acompaña. ¿Cómo se llama? Naila. Bueno, y necesita... bueno, acá está la mamá que podría explicar mejor, pero una operación tiene que ponerle una vid. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene que poner? 24 tornillos. Bueno, entonces todo eso después entonces tenemos que hablar, ver, y a través de Ñande Yarañé también hacer llegar a todos ustedes. Bueno, entonces así les agradecemos, querida hermana, todo este trabajo que están haciendo también. Una misionera que deja su país también, Italia. ¿De qué parte de Italia, hermana? Centro-norte. Come si chiama? Reggio Emilia. Ah, Reggio Emilia. Conosce? Ma certo, sono stato lì, ma certo. 7 anni sono stato in Italia. Dunque... Ahora podemos hablar italiano la próxima vez. Sí, sí. Está bien. La próxima faremo tutti gli italiani. Molto bene. Bueno, muy bien, entonces así agradecemos también aquí, sobre todo a estos niños. Pónganse de nuevo de pie y así les vemos de nuevo y les agradecemos y le damos un fuerte aplauso a todos los niños y feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, Ana. Muchas gracias.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Ríos Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, una parte maravillosa, muy linda. El pueblo pide por un rey, el pueblo pide por un rey. Y nosotros sabemos que cuando estamos pidiendo algo, quiere decir que hay por algo una manifestación. El pueblo se está manifestando. También aquí es una cosa interesante, ¿verdad?, de utilizar la palabra los presbíteros o los ancianos de Israel que acuden a Samuel. Siempre la ancianidad en la Biblia significa, queridos amigos, la madurez. Madurez. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a madurar y a darnos cuenta de que las cosas no funcionan, entonces nosotros estamos luchando y estamos pidiendo por nuestros derechos. Estamos procurando que el derecho se pueda poner en práctica y que se vivan los derechos en nuestra sociedad. ¿Verdad? Se reunieron los ancianos de Israel. Como, entre comillas, los ancianos, es decir, que podamos madurar, que podamos entender, que podamos saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Moto bañandera jay pecuyana peñandere kobe peñandera pe peñande roga puga llevan va ella bañandella poana. ¿Qué clase de iglesia queremos verdaderamente? Pero para eso necesitamos madurar. Y eso significa los ancianos que se reúnen, que llaman, buscan, ven, porque meten, ¿verdad?, en su cabecita. Aquí entonces comienza Peñamindu Ube, Ñamindu Uigüey, el Ñamindu U es importante. La ne Ñamindu Uinohina entonces quiere decir que sos una persona, vea famoso la te lleva oicominta porque el aire es gratis, se dice a la gente, ¿verdad? Uno también sabe que lastimosamente a causa de educaciones fallidas, educaciones o oportunidades no dadas al pueblo, a la gente, a los jóvenes, a las familias, ciertamente que después nosotros quedamos en esa pobreza. ¿Cuál es la causa, queridos hermanos, de la pobreza? La pobreza, y la peor pobreza, es justamente la educación. La educación. La andayarescoino upea, no vamos a salir a flote. Y entonces, cuando nosotros también nos atenazamos y nos quedamos y nos aferramos simplemente a conveniencias nuestras, entonces estamos matando cualquier progreso, estamos matando todo lo que significa entonces el crecimiento de la sociedad, crecimiento de las personas, crecimiento de nuestros deberes como ciudadanos, crecimiento de nuestros deberes como cristianos, crecimiento como deberes en nuestra propia familia. ¿Cuál es el deber? Entre comillas podemos decir esa obligación moral, porque cuando nosotros entendemos que la obligación es moral, quiere decir que uno mismo regresa acá, y eso quiere decir entonces esa palabra presbítero. ¿Por qué? Porque maduraste. Entonces que esta es tu obligación moral dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Si yo estoy aquí es por algo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, queridos amigos, solamente aprovechamos de las situaciones, tanto del poder que podemos tener, nos aprovechamos de las situaciones coyunturales muchas veces, ¿verdad?, en el cual uno salta a flote, ¿verdad?, y se cae, entre comillas, bien parado, cayó bien parado en una situación, tuvo la oportunidad y la posibilidad de dirigir o ir a Tendotay, pero si nosotros ahí no aprovechamos y no hacemos crecer a la comunidad y no entendemos que Dios nos está poniendo en un lugar para que nosotros pasemos la mano, ayudemos a los demás, hagamos crecer verdaderamente la comunidad, entonces quiere decir que nosotros no hemos entendido lo que significa verdaderamente este regalo de Dios para la comunidad. Cada uno de nosotros es un gran regalo de Dios para la comunidad. Se reunieron estos que ya han madurado, podemos decir, con nuestra traducción teológica, ¿verdad? ¿Pero para qué? Y para buscar el bien del pueblo, buscar el bien de las personas,
buscar el bien de la sociedad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir próximamente con nuestro curso bíblico. Ñande yara estamba ahí por mía o ñande ayepa, ñande sape ajina o cuabo ñande ñande dale, peipe cuy que la pendeneta, peipe cuy que la penderecoe. Y ahora les dejo la bendición de Dios que nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.